Bueno, continuamos y vamos a seguir con lo que es Apocalipsis. Eh, no hemos hecho previamente un cruce por los libros que hablan de escatología, pero considerando de que de las cantidad de interpretaciones que hay de Apocalipsis, creo que antes de entrar en lo que son los profetas y las escatologías proféticas y de los salmos y demás, eh, entender la estructura de este libro y la forma con la cual vamos a estar trabajando la interpretación, me parece fundamental antes de avanzar con todo lo demás. ¿Por qué? Porque en realidad cuando interpretemos, cuando estudiemos cada uno de esos libros, voy a necesitar que ustedes conozcan al menos la forma de pensar que tenemos o la forma de entender Apocalipsis que tenemos, ¿no? La gran mayoría de las interpretaciones de Apocalipsis, gran mayoría de los estudios que hay, o sea que hay muchísimos estudios, ven este libro bajo una óptica específica. Tiempo atrás habíamos estado hablando un poquito sobre el tema del libro de Daniel y en realidad también hablamos sobre el papado y cuando los jesuitas hicieron esa contrarreforma, una de las cosas que hicieron fue crear dos opciones para tratar de sacar al Papa del medio de la crítica social que había. Una de esas opciones fue lo que conocemos como preterismo, donde dijeron que el anticristo había venido en tiempo pasado. Otra opción fue lo que se conoce como el futurismo, donde se dijo que el anticristo vendría en un futuro. Entonces, de las dos, la que ganó por una cuestión de que los dispensacionalistas la divulgaron y la hicieron muy famosa fue el futurismo. Y en este futurismo entra lo que la gran mayoría conocen, que se habla en las iglesias, como la última semana de Daniel, que vendría en el futuro, donde vendría el anticristo a reinar y todo lo demás, ¿no? Bien, en esto del futurismo, una de las cosas que se explican es, acá tenemos ejemplificadas las 70 semanas de Daniel. Aquí el ángel le dice a Daniel, ¿no? 7 semanas más 62 semanas. Dice, y vendrías el Mesías príncipe a morir y demás. Entonces, la gran mayoría interpreta esto como que son estas 69 semanas, que acá, de golpe, en ese último momento, Jesús muere, resucita y sucede todo. Ahora bien, cuando nosotros vamos, y esto yo no lo voy a explicar con sumos detalles porque cuando vimos lo de la línea de tiempo ya lo hablamos a este tema. Solamente lo hago como una forma de introducción para poder seguir con lo demás. Y bueno, quieren todos los detalles que explicamos, tendrían que ir allá, a aquel momento. En realidad lo que dice el texto, cuando nosotros vemos, es que dice, habrán pasado 69 semanas, le dice, o sea, 7 semanas más las 62, le dice el ángel, y dice, y en la última semana, dice, se hará cesar el sacrificio, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, sino por un príncipe que vendría. O sea, el ángel en el texto aclara y dice que eso ocurriría en la última semana. No que esta semana quedaría por ahí tirada al azar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta lo de la última semana y tomáramos, por ejemplo, a Jesús, el bautismo de Jesús, este momento, como el bautismo que es mencionado, el ungimiento más bien que es mencionado en el texto de Daniel, entonces dice que sería ungido, el Mesías príncipe sería ungido, dice,
después de de la semana 69, sería ungido, y dice, a la mitad de la semana haría cesar los sacrificios. Esto es la muerte y resurrección del Mesías, de Jesús. Porque sabemos esto, porque queda registrado incluso, o sea, los sacrificios continuaron ocurriendo en el templo. Pero lo que no continuó ocurriendo fue la aprobación de Dios. O sea, a ver, ¿cómo explicar esto? El Talmud deja registrado que ellos, los judíos, colocaban cuando ocurría Yom Kippur, cuando ocurría el perdón de los pecados, ellos colocaban un cordón de grana, un cordón rojo en los cuernos del chivo que dejaban libre, y otro cordón rojo en la puerta del templo. O sea, era una tela que la hacían, la rompían en dos pedazos, y una pedazo iba con el chivo y otro pedazo quedaba en el templo. Cuando ellos largaban el chivo, y que se suponía que sus pecados eran perdonados, ese pedazo de tela rojo se transformaba en blanco. Se quedaba blanco, al día siguiente ya estaba blanco. Y ellos entendían que ahí Dios había aceptado y había sido perdonado sus pecados. El Talmud registra que eso ocurrió durante todo el tiempo hasta acá. Y de acá en adelante no volvió a ocurrir. O sea, seguían colocando el cordón, toda la tela esta, pero ya no se transformaba en blanco. Ese acto a ellos les indicó que algo había cambiado, ¿no? Y bueno, después llega lo del año 70, la destrucción del templo y demás. Entonces, literalmente el único que podría hacer cesar los sacrificios es el Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos al caso, el cese de sacrificios ya había ocurrido. Si hablamos de forma literal, ocurrió con los griegos cuando ellos invadieron Jerusalén y bueno, les impidieron sacrificar, ¿no? En eso se basaba el preterismo. El preterismo se basaba en ese evento de los griegos. Pero también había ocurrido con los babilonios, porque los babilonios les destruyeron el templo y después lo reconstruyen Nehemías. O sea, mientras tanto no hubo sacrificio. Hubiese habido un cese de sacrificio también ahí. Y vuelve a ocurrir con los romanos en el año 70, porque se destruye el templo y hasta el día de hoy no ocurren de nuevo sacrificios. De nuevo tendríamos cumplido también en ese punto. ¿Por qué esperar a un futuro? Tenemos para elegir en la historia ceses de sacrificio. Y el de Roma fue el principal. Fue el principal de todos. Ahora bien, después de esto, quedan 3 años y medio donde habla de la abominación desoladora. Estos 3 años y medio justos terminan con la muerte de Esteban. Y a partir de la muerte de Esteban, hay una persecución, una abominación que se perpetúa contra el pueblo de Dios, contra el pueblo santo, que es la persecución de los santos, la persecución de la iglesia, de la cual Pablo se escandalizaba de él mismo porque había sido parte de eso, por desconocimiento, obviamente, pero había sido parte de eso. Entonces, literalmente ocurre todo lo que narran las 70 semanas. Entonces, dado esto, no tomamos en cuenta ni el preterismo ni el futurismo con todas sus variantes, ¿no? Por ahí, si estas palabras son nuevas para vos que estás escuchando, sería bueno que lo busques, preterismo y futurismo. Ahora bien, hay otra corriente que es más parecida a lo que vamos a estudiar ahora, que se le llama historicismo, de historia, ¿no? Historicismo. Solo que en el historicismo ellos entienden que
el Apocalipsis comienza a cumplirse a partir de Jesús en adelante. Nosotros vamos a evaluar también los hechos históricos, como lo hace el historicismo, pero nuestro inicio no va a ser a partir de Jesús en adelante. Ya lo van a ver ahora cuando lo empecemos a explicar. Ahora bien, el historicismo encuentra hechos que sustentan todo esto, claro que sí, pero se queda corto en algunas interpretaciones. Lo que vamos a intentar hacer es darle a los símbolos un marco histórico global más firme a lo largo de cualquier análisis, en cualquier tipo de análisis que se quiera hacer. Y por esa razón es que decimos que vamos a tratar de crear la estructura de estudio que nos va a dar las pautas para todos los demás análisis. Van a quedar algunas dudas, van a quedar preguntas, van a quedar cosas por desarrollar, seguramente. Una vez que vayamos viendo después todos los profetas, la escatología, vamos a ir pudiendo incorporar más información y van a ir pudiendo entender aún más en profundidad si se tiene el marco interpretativo correcto, y qué es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, dicho esto, vamos a sacar acá esto. Vamos con Apocalipsis capítulo 1. Porque este es el inicio de todo el libro. Algo que debemos tener en cuenta, y que es en lo que me voy a estar basando, una de las grandes preguntas que podríamos hacernos a la hora de abordar en el estudio Apocalipsis es si el libro es literal, lo que dice, ¿no? El libro es literal o es metafórico, o es simbólico. Y la mayoría de las personas suelen abordar el libro de Apocalipsis de forma mixta, ¿no? Es en parte literal y en parte simbólico. No habría problema con eso digamos desde un punto de vista muy básico. El problema que surge en realidad es que qué parámetro utilizo para determinar qué cosa es literal y qué cosa es simbólica. Bueno, hay cosas que tal vez sean muy obvias, ¿no? Como voy a decir, cuando agarramos las bestias, ¿no? Obviamente es lenguaje simbólico. Pero después, cuando entre medio de las bestias vemos a los dos testigos, la mayoría de las personas lo toman literal. ¿Bajo qué parámetro? No hay un parámetro real con el cual yo pueda definir qué es simbólico y qué no es simbólico, sino que eso lo suelen hacer las personas porque a ellos les parece y nada más. Entonces, a mi ver, y es lo que entiendo que mejor funciona, es entender que el libro completo es simbólico. Y ahora ustedes dirán, no, pero las iglesias a las que Juan les escribió no son simbólicas, existían. Sí, existían. Y ya vamos a ver por qué Juan les escribe a esas iglesias en particular. Pero tengamos en cuenta esto, ¿no? Cuando lo leamos, siempre entendamos que se trata de un libro simbólico, que puede contar algunas cosas literales, como por ejemplo, Juan, estaba en la isla de Patmos. Bueno, seguramente eso estaba ahí, pero es para poner en contexto de tiempo y lugar en el que sucedieron ciertos hechos, pero nada más. El relato en sí es simbólico, es para transmitir un mensaje, para transmitir una enseñanza. Ya a esto es a lo que vamos, ¿no? Apocalipsis 1, del 1 al 3, dice: revelación de Jesús el Mesías,
que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Mesías, de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora fíjense, dos palabras en particular que vamos a destacar aquí. La palabra revelación es del griego apocalipsis, bueno, justamente, ¿no? Es el que da nombre al libro, que es Apocalipsis, que en realidad es una palabra, como pueden ver, no traducida, sino que debería ser revelaciones, el libro de las revelaciones. Y eso cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros la palabra Apocalipsis la relacionamos con el fin del mundo. Y con eventos catastróficos, fin del mundo, etcétera, 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 infierno y con todo lo demás. Sin embargo, si nosotros le pusiéramos el nombre que realmente tiene, a revelaciones, no se relaciona necesariamente esa palabra con un fin del mundo ni demás, sino con algo que te va a sorprender, con algo que te va a enseñar, con algo que te puede impulsar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque te revela alguna verdad, ¿no? Entonces fíjense que la diferencia en el énfasis que le podríamos dar al libro si simplemente tradujéramos esa palabra, ¿no? Entonces, ¿qué revelación? La revelación de Jesús, la revelación del Mesías. Entonces, en el énfasis de la palabra revelación, como ustedes pueden ver acá, en el diccionario Strong la buscan con el número G602, y esta palabra apocalipsis viene del G601, que es apocalipto. El G601 es apocalipto. ¿Y cómo está la revelación? Viene de la raíz que significa quitar la cubierta, así como cuando quieren revelar un vehículo o algo, ¿viste? Ustedes sacan el manto que lo cubre y ahí se ve realmente la forma. Más o menos como lo tenemos acá, ¿no? O sea, si estuviera Jesús tapado con una manta, parecería así un fantasma. Pero claro, hay algo a tener en cuenta, ¿no? Si nosotros viéramos esto, por más que sea una imagen como de fantasma ahora, era lo que encontré para poder ejemplificarlo, si nosotros viéramos esto, como mínimo nos damos cuenta que hay un hombre abajo, un hombre, una mujer, un ser humano, por lo menos abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos algo de la forma se revela, pero no es la forma completa, ¿no? Cuando nosotros sacamos la manta y vemos qué humano es, quién es, si es hombre, si es mujer, qué característica tiene, si es rubio, si es ojo celeste o morocho o lo que fuera, ¿no? Vemos las características y decimos, wow, esto era, ¿no? ¿Se entiende? Ahí está la revelación, una parte de la revelación. Y vamos a ir hablando por qué es importante esto, nomás que no me quiero adelantar. La otra es, dice, para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve. El equivalente hebreo de la palabra, el equivalente hebreo, antes de ir a la palabra hebrea, el equivalente hebreo de apocalipsis o apocalipto es la palabra herba. Esto lo sabemos por la Septuaginta. Ya lo he explicado, pero por si acaso lo vamos a explicar de nuevo. Hay una Biblia llamada la Septuaginta, que es la que escribieron 70 personas, 70 sabios, escriben esta versión de la Biblia, la traducen directamente del hebreo al griego, todo lo que es el Antiguo Testamento, porque esto se traduce antes de Cristo, y cuando ellos traducen del hebreo al griego, se cuenta que los 72 más o menos eran, que los 70 tradujeron usando las mismas equivalencias, las mismas palabras, y se lo consideró eso como algo guiado
de parte de Dios. Usaron toda la misma equivalencia sin hablarse, sin estar en comunicación entre ellos, ¿no? Entonces se lo consideró como algo guiado de parte de Dios, y por esa razón, para agarrar se agarra el Nuevo Testamento, que está escrito totalmente en griego, y se mira ahí la equivalencia. O sea, cuando se usó esta palabra apocalipsis, se mira si en la Septuaginta existe esa palabra, y ahí cuando se encuentra la palabra apocalipsis, ahí se sabe cuál palabra hebrea fue la que se tradujo a esta, porque ya se tiene la Biblia, ya se sabe qué versiones bíblicas usaron antes, entonces se hace la equivalencia, ¿no? O sea, bien, la palabra hebrea herba la tradujeron en la Septuaginta como apocalipsis, por tanto el apocalipsis del Nuevo Testamento equivaldría a la palabra herba del Antiguo Testamento, ¿no? Eso es cuando hablamos de la equivalencia con la Septuaginta. Bien, entonces por esa razón es que sabemos que para la mentalidad y para el entendimiento de los sabios alejandrinos de aquella época, la palabra herba, la palabra hebrea herba, es el paralelo o el equivalente de apocalipsis en griego. Y esta palabra hebrea, herba, esta es la parte linda, la parte importante de cuando nosotros tenemos el equivalente en hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo está cargado de otro tipo de información que el griego no tiene. El griego es un lenguaje para pensamiento abstracto, para un pensamiento al cual yo le puedo meter las ideas que yo quiera, básicamente, porque es abstracto. Es un tipo de lenguaje que está preparado para la filosofía griega, nada más. En cambio el hebreo no, el hebreo está preparado para gente con mentalidad concreta, con un pensamiento concreto, con un pensamiento que tiene que analizarlo con las cosas que ve y toca y palpa, ¿no? Ahí está la diferencia. Fíjense, en este caso dice simplemente revelación o quitar cubierta, que acá gracias a la raíz podríamos tener una acción que podemos ver y palpar, quitar una cubierta, pero con el hebreo se hace aún más revelador, porque la palabra herba significa desnudez. Ahí es donde se revela, se desnuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, Adán y Eva, cuando dice que vieron su desnudez, es porque se reveló sus verdaderas intenciones delante del Señor, ¿no? Ahí es donde vemos el uso de esta palabra. Entonces, esta se ha traducido en la Biblia como confusión, desnudez, indecencia, inmundicia o vergüenza. Ahí, como para tener en cuenta, ¿no? la revelación que en este caso en el hebreo tiene esta connotación, la trae para confusión, para desnudez, para mostrar lo que para otros será vergüenza, ¿no? Bueno, porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con Jesús? Cuando Jesús sea revelado al mundo, cuando el mundo entienda, ¿qué dice, por ejemplo, los textos de los judíos? Dice, me verán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por un niño. ¿Por qué? Porque entrarán en confusión, ¿no? La imagen de Jesús, él mismo dijo que él sería como una piedra, la piedra que rechazaron los constructores, dice, y el que tropezare con ella, dice, sería una piedra de tropezadero, y para algunos sería, digamos, una piedra en la cual tropezaría, pero sería para vida, y para otros se le caería encima y lo aniquilaría, digamos. Sería de las dos, con los dos objetivos, ¿no? Entonces su imagen, su revelación traerá vergüenza, confusión a muchos, como también será algo glorioso para los que lo esperan, ¿no? Y la palabra breve, la palabra tajos, del griego tajos, que significa, o
sí, significa literalmente espacio, un espacio breve de tiempo, deprisa, pronto, en breve, ¿no? Bueno, inmediatamente. Eh, entonces, fíjense, ahí es donde entra esta interpretación historicista, ¿no? Porque se revela, hace una revelación de la imagen de Jesús y les va a mostrar ahora, a partir de ahí, cómo es que él, digamos, fue operando y operará en toda la historia, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros hablamos de los tipos de Mesías en la Biblia, ¿no? El arca de Noé, que era un tipo de Mesías, el carnero en la zarza ardiente con Moisés, Moisés golpeando la roca, la serpiente de bronce levantada en el desierto, el ángel del pacto, bueno, Jesús mismo, y lo que conocemos por el libro de Daniel como el anciano de días, ¿no? Todas, y muchas otras que no están acá, pero todas figuras de Cristo reveladas en este momento. ¿Por qué? Porque se quita el velo, se quita esa falta de conocimiento, ¿no? que tenían y ahora entienden quién es que les habla, ¿no? Que siempre fue tanto el ángel del pacto como la serpiente, como el anciano de días, etc. Siempre fue el mismo. Y así es como lo va a ver el apóstol Juan. Y Juan sigue escribiendo en el verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien. Acá es donde decíamos de la parte literal del libro, y que cada uno podría decir, bueno, esto es literal. Sí, seguramente él envió toda la carta de Apocalipsis a estas iglesias. Pero hay algo muy importante a tener en cuenta ahí. Cuando nosotros hablamos de estas iglesias, específicamente en el orden que fueron escritas, coinciden, como ven acá en la imagen, coinciden con el recorrido del código postal o digamos sí, del recorrido del correo postal, el correo no código, del correo postal de la época. Coincide con eso. Aquí tenemos, bueno, después vamos a ver cómo hablamos de caballos, que es la forma en que se entregaba el correo, etcétera, ¿no? Entonces Juan está dando va a estar dando un mapa detallado de un mensaje que se va a estar enviando, y las iglesias sirven como código para cifrar ese mensaje en los tiempos. Y eso lo vamos a ir estudiando iglesia por iglesia. Entonces, esa es la razón por la cual Dios le manda a que mande a estas iglesias ese mensaje. Y dice acá, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? Ahora bien, recordemos algo, recordemos que quien lo escribe, por más que lo escriba en griego, su origen es hebreo. Su pensamiento es hebreo, su lengua materna es hebrea, ¿no? O sea, todo en él es hebreo. Y él escribe en griego porque sería la forma en que ustedes le escribirían a gente que habla griego. Si ustedes quieren escribir una carta
para las iglesias en Estados Unidos no les van a escribir en español, les van a escribir en inglés, obviamente. Y eso mismo hizo Juan, ¿no? Pero aunque ustedes lo escriban en inglés, su pensamiento y la forma de entenderlos allá es que los conozcan y conozcan cómo es que usted piensa, cómo es que usted razona. Y ese razonamiento va a ser argentino, ¿no? En el caso que sea argentino, claro. Y eso es lo que tenemos que ver con el tema de Juan. Cuando él dice, yo soy el alfa y la omega, bueno, dice sí, dice literalmente lo que dice en el texto, soy el principio y el fin. Pero claro, cuando lo vemos dentro del hebreo, cambia el significado. ¿Por qué? Porque dentro de la escritura hebrea, la primera letra es la Aleph y la última letra es la Taf. En vez de ser alfa y omega, es Aleph, Taf. ¿Y cómo se representan estas letras en el hebreo antiguo? Porque esta, como lo tienen acá arribita, es como se representan en el hebreo moderno o cuadrado, que se le llama, pero en el pictográfico o hebreo antiguo se representaban así. Una cabecita de un toro, de un buey, que representaba a Dios, el líder supremo, el uno, Dios, ¿no? Esa representaba. Y la Tab, que era una cruz. Una cruz, o en todo caso podríamos, sería el equivalente en nuestro abecedario sería a la X, ¿no? Ese sería el equivalente, ¿no? Así más o menos se dibujaba antiguamente, que si esa X, bueno, la cruz no siempre era con esto, muchas veces eran como una X, dos palos cruzados, lo mismo seguía siendo cruz, ¿no? Entonces la Tab es básicamente una cruz. Entonces fíjense, si nosotros la unimos, yo soy el Aleph, la Tab, es Jesús en la cruz. O Jesús siendo Dios, despojado de todo y estando crucificado para después resucitar. Y no solamente eso, sino que la palabra que se forma con la letra Aleph y Tab es la letra Ot, es la palabra Ot. Y la palabra Ot significa señal, señal pacto, ¿no? La señal del pacto, el ángel del pacto. O sea, por todos lados el hebreo te da mucho más significado y profundidad en el texto. Y por esa razón es que es sumamente útil y válido entender el texto griego desde el pensamiento hebreo. Zacarías 12, del 10 al 14, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien se llora por un hijo primogénito, un unigénito, perdón, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén, como el llanto del Hadadrimón del valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y por sus mujeres por sí. De esto es lo que hablaba Juan, ¿no? Cuando él decía que todo ojo lo verá y los que lo traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y acá, quienes vean esto, ¿no? Quienes vean esto, quienes vean que este mismo, que los judíos no pueden entender, no pueden, los judíos y muchos otros no pudieron captar que sea Dios mismo crucificado en la cruz. No, no puede ser. Dios mismo descendiendo. No. El Hijo de Dios menos. ¿Cómo es que Dios va a tener un hijo? Y se hacen mucho lío a veces para tratar de explicar esto, ¿no? Por esa razón Pablo decía que era locura.
Locura es para los griegos, locura para los mismos judíos. Este evangelio, ¿no? Esta predicación. Pero ahí se ve reflejado el amor de Dios por nosotros, por su creación, por vos, por mí, por cada uno de nosotros. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, fíjense lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que hablábamos... perdón. Acá. Lo que hablábamos aquí cuando decíamos de las iglesias, ¿no? Que aparentemente acá hubiese elegido Juan, ¿no? En realidad no las eligió él, sino que en la visión, por esa razón es que lo tomamos de forma simbólica. En la visión, él ve y escucha que le dicen a escribirle a estas iglesias, no a otras, sino a estas iglesias, ¿no? Éxodo 20:18 nos dice: todo el pueblo observaba con el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Bien, vamos a tratar de armar esto. Lo primero que tenemos que entender es qué es el día del Señor. No debería ser tan complicado esto, la verdad. Porque para la época de Juan, para la época de Jesús incluso, esto ya se sabía, o sea, y hoy en día el día del Señor es considerado el día domingo. El día domingo se lo considera el día del Señor. Pero no está correctamente conforme a la Biblia. Fijémonos, esto ya lo hemos enseñado en todo este tiempo de la línea de tiempo, ¿no? Si hablábamos de la línea de tiempo, teníamos los 6 milenios que corresponden a los 6 días de la creación. Esto mismo es parte de nuestra semana, donde tenemos el día domingo, nuestro calendario empieza con ese día, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y acá el día sábado. Y en todos los calendarios del mundo tiene esta estructura. En todos. Algunos quisieron cambiarlo, algunos, por ejemplo en Rusia, ellos cambiaron y inician el día en el lunes. Sin embargo, el día, a ver, no me acuerdo cuál era, decía miércoles, creo que era miércoles, que la traducción del ruso significa mitad de semana. Entonces no les encaja iniciando con el día lunes. Es lo mismo, por ejemplo, en Brasil tienen día domingo, día segundo, día tercero, día cuarta-feira, ¿no? Quinto, sexto, y tienen sábado y domingo. Porque eso, antiguamente, y eso lo denota el mismo calendario de ellos, denota, porque el lunes inicia como segunda-feira, denota que el primer día, históricamente, siempre fue el domingo. Y el día séptimo era el sábado. Así está escrito su calendario. Y así, patrones como esto lo tenemos en prácticamente todos los calendarios. Entonces, hubo un movimiento en la historia que hizo
que se cambie este orden, que se intente más bien cambiar este orden, pero siempre el día de Dios, el día del Señor, siempre fue este día. ¿Por qué? Porque como venimos estudiando con lo de la línea de tiempo, el séptimo día es el día donde la tierra descansa, donde la creación descansa, el creador descansa y se hace su voluntad en toda la tierra. Por esa razón es que Jesús dijo que yo soy el Señor del sábado, porque este es su día, porque Él es el dueño. Yo soy el Señor del sábado. No era una cuestión de que Jesús quería hacerse el macho con los otros. No, era o sea, les estaba enseñando. Decir, es sábado, yo soy el rey, yo soy el dueño, yo soy quien va a reinar. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y lo podemos ver en Génesis 2.3, donde, bueno, dice que en el séptimo día Jehová reposó. En Isaías 58.13, de mi día santo, dice el Señor, ¿no? Respeten mi día santo. Pueden buscarlo con Éxodo, pueden buscarlo en todas las apariciones. Y siempre el día del Señor es este. Mateo 12.8, ¿no? Cuando Jesús mismo dice, yo soy el Señor del sábado, ¿no? Yo, no hay otro, ¿no? Entonces, día del Señor se refiere al Shabbat. Le guste a quien le guste, se refiere al Shabbat. Juan no estaba teniendo esta visión un domingo, sino un sábado, en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué es esto? Lo que leímos acá en Éxodo 20:18, que decía que todo el pueblo observaba con estruendo los relámpagos y el sonido de bocina. Acá el sonido de bocina es el 7782 del Strong y es shofar. La palabra shofar está escrita acá. Y el shofar es bocina, clarín, corneta, cuerno, trompeta. Y se toca justo en los días sábados, en los días de fiesta. De la fiesta hebrea, el sábado es una de las fiestas. Y se toca ese sonido de trompeta se toca ahí. ¿Qué simboliza? Bueno, el simbolismo lo hemos hablado en bastante detalle cuando hablamos de la fiesta de Yom Teruah o Día de Trompetas. Pueden ir y buscarla y ahí está el significado completo de esto, ¿no? El significado profético de las trompetas. Pero, para que tengamos una idea, podemos decir algunas cositas. Shofar es un cuerno, ¿no? Es un cuerno que puede ser de vaca. En realidad los judíos hoy en día ya no lo hacen de vaca porque por el cuestión del becerro en el pecado del becerro del pueblo, el becerro de oro. Pero sí puede ser de vaca, puede ser de antílope. El de antílope es uno de los más lindos, que producen el sonido más lindo, que es el más grandote. Pero bueno, básicamente es un cuerno y tiene mucho significado simbólico. ¿Por qué? Porque a este cuerno, a este shofar, ellos primero tienen que cortarlo de la cabeza del toro, ¿no? Vamos a hacer el Aleph, ¿no? El Aleph representa a Dios. Entonces se le corta ese cortar. No se las quiero complicar tanto, pero este cortar viene de la palabra Kippur, ¿no? Kippur, que hace del Yom Kippur, ¿no? El día de la expiación. La raíz de esta palabra es la palabra cortar, ¿no? Por eso se expía, porque se corta el pecado del pueblo, ¿no? La raíz de esta palabra. Entonces, está relacionado ese corte con Kippur. Básicamente el Mesías, se despoja de la autoridad. Dice Pablo, siendo igual a Dios, no tuvo como cosas que aferrar, no tuvo como aferrarse al ser igual a Dios, sino que se despojó, ¿no? Y se vació, dice Pablo, se vacía él de toda la autoridad
¿Por qué? Porque una vez que se corta el cuerno acá adentro está lleno de cartílago, tiene sangre, es una entidad viva el cuerno. Entonces todo eso, para que funcione, tenemos que sacárselo, tenemos que vaciar al cuerno. Hay derramamiento de sangre cuando se corta, lo mismo que pasó con Jesús, hubo derramamiento de sangre. Entonces se tiene que sacar, vaciar el cuerno, y eso tiene que ver con Jesús. Él se vació, se despojó y se humilló hasta lo más, hasta lo sumo. Hecho hombre, se humilló hasta siervo, decía Pablo. Es todo este proceso. Y una vez que está hecho todo ese proceso, acá al cuerno se le hace un huequito y se sopla viento. Obviamente es el aliento, ¿no? Aliento. Y eso en hebreo se escribiría como ruach. Y la palabra ruach en hebreo se traduce como espíritu. Entonces, por esa razón es que Dios infunde espíritu, ¿no?, en nosotros. Se traduce como ruach, y él es el viento que nosotros soplamos acá, se va rebotando en todo esto y se amplifica en la salida del cuerno, funcionando como trompeta. ¿Qué haría el shofar? El shofar haría una amplificación de nuestro ruach, de nuestro soplido. Lo amplifica para que se escuche desde lejos, en este caso haciendo una referencia que se escuche desde los cielos. Entonces, el shofar en sí, por todas estas características, representa al Mesías. Representa al mismo Jesús. Entonces, ¿qué se escuchaba acá? ¿Y qué escuchaba Juan en este momento? Estaban escuchando las consecuencias de las acciones del Mesías. Gracias a su sacrificio, a que fue cortado, derramó sangre, se vació, etcétera, 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 nuestro ruach, nuestras oraciones, nuestros pedidos llegan a la presencia de Dios. Exactamente eso es lo que él estaba escuchando, lo que Juan estaba escuchando en este momento, en aquel día del Señor. ¿Y por qué es tan importante entender que el día del Señor es el día Shabbat? Porque ese día representa el reino milenial del Mesías. El momento en que Dios escucha todas nuestras oraciones. El momento donde se calma, ya vamos a verlo cuando veamos las trompetas, se consuma la ira del Señor. El momento en que todas las naciones vienen a ser de nuestro Señor, dice Apocalipsis. Por esa razón es tan importante que ocurra en este día y no en otro día. Ahí, como para tener una idea del contexto que nos está creando Juan. Y él dice, bueno, de nuevo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ya hablamos un poco sobre esto, que decir el alfa y el omega después de decir que escuchaba shofar es aún más revelador, ¿no? Aún profundiza aún más el mensaje de lo que Juan en realidad está diciendo y está relatando, ¿no? Sofonías 1 del 14 al 18 nos habla, por ejemplo, también del Día del Señor en un sentido más escatológico, de cómo es, porque claro, nosotros tenemos lo que hablábamos recién del Día del Señor, que es el milenio, ¿no? El Shabbat, el reposo para la tierra, ¿no? Pero ¿qué implica llegar a ese día? La Biblia nos habla por medio de Ezequiel, y después también nos menciona en Apocalipsis, de la guerra de Gog y Magog. Entonces, llegar a ese día no se va a llegar de forma pacífica, ¿no? Va a haber catástrofes, va a haber momentos bastante tensos, digamos, y de guerra, y de desastres a la hora de llegar a ese día, ¿no? Entonces, veamos un poquito de lo que va a implicar
el día del Señor para cada uno de nosotros, ¿no? Sofonías 1:14 al 18 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta. Fíjense que es más o menos lo que Juan estuvo viendo. Día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé, a los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. No es un día cualquiera. Fíjense lo que nos va diciendo la Biblia sobre lo que ocurriría en este día. En un día donde Él exterminaría el pecado. Un día donde la gente se va a arrepentir de no haberle hecho caso. Un día que va a ser grande y temible, como dice en otras partes. Fijémonos Isaías 24, del 21 al 23, dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y quedarán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, y cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte, fíjense, cuando Jehová de los ejércitos, en aquel día, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén, y delante de sus ancianos, sea glorioso. Fíjense entonces que nos habla del reino de Jehová. Vamos con Isaías 13, del 9 al 11. He aquí el día de Jehová viene, temible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ellas a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces fíjense que este día nos da una y otra vez que todo obviamente todo es lenguaje simbólico, ¿no? No es que no vaya a suceder algo de estos, pero sí hay que entender lo que va diciendo desde el pensamiento simbólico que cada uno de ellos tenía, que el lenguaje bíblico tenía, ¿no? Y que nos daba. Pero sí hace énfasis en juicio, hace énfasis en dar el merecido que acarrearon cada uno de aquellos que decidieron ir en contra de él. Los que digamos, desde el video anterior veníamos relatando del espíritu ese Babel que viene permaneciendo a lo largo de la historia, que bíblicamente lo podemos vincular en el Nuevo Testamento como el espíritu del anticristo, porque es así, es el espíritu contrario al Mesías, es lo que se inició en Babel. Esos que siguieron esas acciones van a ser castigados en este día.
Jeremías 46:10 dice, mas ese día, el día del Señor, para Jehová, ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, por eso digo juicio. Y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte junto al río Éufrates. Job, vamos al libro de Job, capítulo 20, versículo 28. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Fíjense, Job era de la época de Abraham, era contemporáneo de Abraham, y ellos ya sabían, ya conocían del día del Señor. Dice, los renuevos de su casa serán transportados. ¿Cuáles son los renuevos? Aquellos que se mantienen fiel a su palabra. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Vamos a Ezequiel, capítulo 30, verso 3. Porque cerca está el día de Jehová. Día de nublado, día de castigos a las naciones será. Y vendrá espada a Egipto y hará miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Otro de los libros considerados bastante escatológicos, porque también es mencionado por Juan, ¿no? Joel capítulo 3, versículo 12 al 14. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Juicio, nuevamente. Echad la voz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque está cercano el día de Jehová en el valle de la decisión. Vamos a Sofonías. Se me ha perdido Sofonías. Aquí está. Sofonías capítulo 3, versículo 8. Dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y después va a hablarnos de nuevo la Biblia sobre este día y qué sucederá, o en qué momento, o cómo, o qué resultado traerá todo esto. Y nos lo habla el mismo Apocalipsis. Isaías 2:12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Ahí nos dice, ¿sobre quién? Joel 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, y después de él no lo habrá en años de muchas generaciones. Jeremías, capítulo 30, del 7 al 9.
Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahí se refiere a nosotros, su pueblo, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Lo que después, cuando estemos en las iglesias, vamos a ver que dice, se viene una hora de prueba para el mundo, pero yo te resguardaré, ¿no? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, o sea, tiene ese mismo énfasis, me refiero. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, y a quien yo les levantaré. Que se refiere obviamente a Yeshua. Isaías 27. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Miqueas 4, 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y esta en Zacarías nos habla de las perniquebradas, ¿no? De las ovejas perniquebradas. Juntaré la que cojea y recogeré la desarraigada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada, desarraigada dije antes, disculpen, descarriada es, como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Vamos a Malaquías. Ya con esto vamos terminando. Se los quiero leer para que no haya duda alguna. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa aquel día. Que vendrán los abrazará. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, fíjense, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Vieron la importancia de leerlo a veces completo, no? Porque cuando dice acá, fíjense, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Claro, hace una referencia al Mesías, y hace una referencia al momento en que el Mesías vino y nos nace el sol de justicia. Así es como normalmente se entienden. Entonces, claro, todo el cristianismo se apropia de esta profecía, porque dicen, bueno, vino el Mesías, lo aceptamos, vivimos bajo el Mesías, y nos nació el sol de justicia. Sin embargo, si es de justicia, bajo qué, o sea, toda justicia necesita una ley. Si no, ¿de qué justicia hablamos, no? ¿Y bajo qué ley? Y acá mismo lo dice, acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, y el cristianismo rechaza esto. ¿Cómo es que acepto una parte pero esta otra parte no? No puedo moldear las profecías a mi antojo. Si me nace el sol de justicia es porque guardo la Torá. Si no guardo la Torá, no me nació la justicia. El mismo Isaías dice, si no dijeren, dice, conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido.
Y se refiere también a lo mismo, ¿no? No les ha amanecido si no hablan conforme a la ley de Dios, la Torah, y el testimonio que es Yeshua, quien dio testimonio. Él mismo lo dijo, yo vine a dar testimonio, ¿no? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb, por si acaso quedaba duda, ¿no? Ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sería fantástico hablar punto por punto de todo esto, porque habla muchísimo, nos va a dar muchísima enseñanza, pero no nos vamos a detener acá. Como dijimos, estamos apenas sentando las bases de lo que después va a ser el estudio a detalle de todas estas cosas, ¿no? Daniel, capítulo 12. Del 1 al 3. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escrito en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Acá nos da una buena pista de este día, ¿no? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Que estamos hablando, esto habrá de ocurrir acá al final de este día. ¿Por qué? Porque en el inicio de este día, o para dar inicio al reino del Mesías, Pablo nos hablaba y nos decía en Tesalonicenses que en el toquido de la trompeta, ¿no? De la última trompeta, que sería para iniciar este día, en ese toquido, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados, decía Pablo, para estar reinando con él, ¿no? En estos 1000 años. Y después del milenio, Apocalipsis, como más adelante, nos dice de que resucitarían todos los muertos, o sea, todos aquellos que tienen que pasar por el juicio y serán juzgados, ¿no? Ahí habla la Biblia de esas dos resurrecciones, ¿no? Entonces dice, unos para vida eterna, otros para vergüenza, el momento del juicio. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud, o sea, los que enseñan Torah, los que enseñan la ley para hacer justicia. Fíjense que esto coincide perfectamente con lo que decía Jesús en Mateo 5, donde él decía, no se crean que yo he venido a abolir la ley o los mandamientos, no he venido a abolir, sino a cumplir. Y él decía que aquellos que practican la ley y la guardan y la enseñan, en el mismo Mateo 5 decía, los que practican y enseñan la ley serán llamados grandes en el reino de los cielos. Y los que no la practican, o sea, no la enseñan y no la viven, no la enseñan, serían llamados pequeños en el reino de los cielos. Así que cuando nosotros vamos a la palabra es insignificante o casi inexistente. Y los que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. El cumplimiento de la profecía que se le da a Abraham, ¿no? Que serían como las estrellas, su prole, su descendencia, ¿no? Y el último versículo es Isaías 11, del 10 al 13. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa.
Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez sus manos para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Fíjense todo lo que simboliza este día. Y es innegable que a qué momento histórico hace referencia y que tiene que ver con este día cuando Él reine y todas las naciones tengan que obedecer a su voz. Es totalmente innegable. ¿Dónde estaba Juan cuando veía todo esto? Bueno, aquí lo tienen en este mapita. En el pin rojo, ahí estaba una isla que era Patmos, y acá tienen a Jerusalén, como para tener una idea de la distancia. Estaba muy cerquita de lo que es Italia, lo que es Creta, ¿no? Estaba bastante lejos. Acá tenemos a Jope, que es donde Pedro tiene su visión, como para ubicarnos en el mapa, ¿no? Y acá tenemos las 7 iglesias a las cuales Juan les escribe. Estaban prácticamente enfrente de la isla, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ¿no? Y haría ese mensaje, ¿no? De acá llegarían y el mensaje correría, como veíamos en esto. Llegaba para Éfeso y corría el mensaje, digamos la ruta del correo, andaría por todo este lugar, ¿no? Bien, para tener en cuenta. Entonces, desde el versículo 12, el capítulo 1, versículo 12, nos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como vemos en la descripción que nos da Juan de lo que él vio, ¿no? Hay 2 cosas al menos que podemos decir o que podemos hablar de lo que él vio. Porque él dice que ve 7 candeleros de oro. Vamos a hacer que básicamente le darían una luz. 2, 3. Él ve 7, ¿no? 4, 5, 6, 7. 7 candeleros de oro. Y en el medio, dice, de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo de Hombre. Ahora bien, para que nosotros nos hagamos la idea de lo que él estaría representando, o más bien de lo que esto representa en el mensaje bíblico. Él ve a uno semejante al Hijo del Hombre que está parado acá en el medio, y 3 candeleros a cada lado, un candelero que está en el medio igual que él,
por tanto es el que lo representa, ¿no? Y si se acuerdan ustedes de los querubines que nos muestra la Biblia, tiene 6 alas, todo está relacionado, ¿no? Porque Jesús también es llamado el ángel del pacto. Acá, este del medio sostiene los otros candeleros. Lo mismo que las 6 alas en los querubines les sirven para sus propósitos. Por eso les digo que todo esto es simbólico, ¿no? Entonces, el del medio, que sostiene todo lo demás, es la misma representación que nosotros tenemos con la menora, siendo que el brazo, el del medio, es el soporte, y de ahí del soporte salen los 3 brazos para izquierda y derecha que sostienen lo demás. Y cuando hablábamos de la línea de tiempo, que son 7.000 años, o los 7 días de la creación, representados en esa línea, dijimos que eran representados con la menora también. ¿Por qué? Porque en cada milenio había una luz, se encendía una luz, una revelación de la palabra del Señor. Y ahora Él nos da toda una descripción, dice, semejante al Hijo del Hombre, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, vamos y leamos Daniel capítulo 7, versículo 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo como cabeza, como lana limpia, y su trono como llama de fuego, y sus ruedas, y las ruedas del mismo fuego ardiente. En el verso 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, Juan ve al Hijo de Hombre, aquella frase que usaba Jesús para referirse a él mismo, ¿no? Yo soy el Hijo de Hombre, y por esa razón los demás, los judíos también se morían de bronca, porque sabían este contexto. Yo soy el Hijo del Hombre, y acá Juan decía que al Hijo del Hombre se le daría dominio sobre toda lengua, sobre toda raza, y eso es lo que se esperaba del Mesías, ¿no? Pero este Hijo de Hombre que ve Juan, dice, estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Fíjense que el anciano de días que ve Daniel, dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, y su pelo y su cabeza como lana limpia, o sea, el mismo concepto, blanco como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, lo mismo en sus tronos y llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces era semejante a lo que él conocía del Hijo del Hombre, Yeshua, lo que él había visto, pero revestido con toda la gloria de aquel anciano de días que se entendía que era Dios mismo, ¿no? Y acá podemos ver en estas dos imágenes, ¿no? La representación del anciano de días, pero sabiendo que era Yeshua. O sea, ahí es Yeshua o Jesús en su que cuando él vino a la tierra, él se despojó de toda su autoridad, pero ahora Dios, Juan lo veía con toda su autoridad, la autoridad del Dios omnipotente, de toda la historia. Siempre fue él. Básicamente lo que se concluye en el Apocalipsis 1 es que a lo largo de la historia siempre Yeshua fue Dios y estuvo siempre en el control de todo. Y yo sé que hay muchos que tal vez no van a pensar en esto. ¿Por qué? Porque si vamos a un pensamiento clásico cristiano, son 3 en 1 y eran
Dios en algún momento, Jesús en otro momento, el Espíritu Santo en otro momento. Y si vamos al texto y decimos que Dios es espíritu y al mismo tiempo que Dios es santo, tal cual como lo dice el texto, ¿no? Dice Pablo, Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Y al mismo tiempo Dios le decía a Moisés, sean santos porque yo soy santo. Entonces, si Él es espíritu y es santo, es Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos como Espíritu Santo lo van a leer como el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que reposó en David, el Espíritu de Dios que reposó en Saúl, el Espíritu de Dios que reposaba en cada profeta, etcétera, ¿no? Entonces, la presencia misma de Dios es lo que es el término Espíritu Santo, hace referencia a la presencia de Dios, no a una tercera persona de la Trinidad. No es eso, sino es el Espíritu mismo de Dios, la presencia de Dios, ¿no? O el accionar más bien de Dios en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra sociedad. Y eso es lo que se expandió a todas las naciones cuando se rasgó el velo en dos y se pagó los pecados. Ahora se expande ese acceso a su presencia a todas las naciones, y por esa razón es que se derrama de su espíritu a todas las naciones, ¿no? Claro, pero después, una vez que se entiende eso, hay muchos que dicen, bueno, el Espíritu Santo no, quedan dos, Jesús y Dios. Y entonces no hay una trinidad o triunidad, como se dice, sino que sería, o sea, la palabra técnica para decir que quedan dos, sería una dualidad. Entonces, o sea, es más de lo mismo, ¿no? Si la Biblia te dice, Jehová, escucha Israel, escucha, Jehová uno es, ya está. ¿Para qué le buscas vuelta? Algunos dicen, no, porque ahí en uno usa la palabra ejad, y la palabra ejad habla de algo plural que es uno. A ver, si ustedes buscan en la Biblia, la palabra ejad se utiliza muchísimas veces para hablar de uno como unidad, como una sola cosa, ¿no? Como por ejemplo decir agua, una sola cosa. No algo que se puede descomponer, algo que es compuesto, no. Se usa también para eso la palabra ejad, pero se usa también para hablar de una sola cosa. Entonces, si vos querés tropezar con esa parte, bueno, hacelo. Pero la Biblia dice claramente que es uno. Ahora, esa conjunción que va a tener no es porque existan un Dios mayor, un Dios menor, como hablábamos cuando decíamos el gnosticismo. Eso eran las ideas gnósticas, ellos también cayeron en eso. Pero no es con ese énfasis, ni que sean dos, ni que sean tres, ni nada por el estilo, sino que habla de la misma manera que hablamos del Espíritu Santo como el accionar de la presencia de Dios, así también el Hijo. Cuando Él vino y se hizo Hijo, y por ejemplo Jesús mismo lo explicó en el momento en que Él dice que el padre, el dueño de la finca, arrienda su finca, ¿no? a ciertas personas y que no le pagaban, y cuando dice enviaré a mi hijo, porque enviaba a los siervos y a todos los mataron, dice, y enviaré a mi hijo, tal vez a este lo respeten, perdón, a los siervos los golpearon, y cuando lo envía a su hijo, los otros dijeron, bueno, le vamos a quitar la herencia, entonces lo matamos. Y ahí en el mismo ejemplo Jesús está respondiendo a esto. O sea, él al enviar a un hijo en la cultura esta, es a alguien que en potencia, tiene toda la autoridad y es el dueño y demás de toda la finca y de todo lo que está ahí, solo que todavía no la puede ejercer porque su padre está en vida. Entonces, fíjense en esto, ¿no? Porque su padre está en vida. Entonces, ellos deciden matarlo. Cuando lo matan, él vuelve, ya ahora con toda la autoridad. ¿Por qué? Porque antes se despojó. Si antes él vino como hijo, vino no para ejercer juicio, porque si él hubiese venido como Dios, tendría que haberlos matado a todos. Y no podrían haberlo tocado.
Entonces él se despoja de su deidad, del ser igual a Dios, se despoja, se hace hombre y se humilla hasta lo más, hasta la forma de siervo. Y ahí es que lo matan, si no, no podrían. Lo matan, pero no logran contener toda su gloria, no logran su objetivo, y ahora vendrá como rey. Ahora vendrá con toda la autoridad de Dios, como aquel dueño de la finca va a venir, y cuando tengan que rendir cuentas ante él será lloro y crujir de dientes, ¿no? Es uno. Y lo que en realidad está hablando de esa palabra es de el accionar de él en la historia, que es lo que va después de escribir todo el Apocalipsis. Él vino como ángel del pacto, trajo la presencia de Dios, vino como hijo, vino como profeta, vino como siervo, etc. A todas esas, digamos, entre comillas, funciones que hizo en la historia, es lo que encerraría a Ejat. Pero no es que sean diferentes, es uno, ¿no? De la misma manera de que vos en tu casa sos padre, en tu trabajo sos empleado, y en las casas de tus padres sos hijo, de la misma manera es que esto ha funcionado. Siempre sos vos. No es que son tres divisiones tuyas, son tres facetas, tres funciones que vos cumplís en tu día a día, ¿no? Así es que funciona esto en la Biblia. Entonces a este le serán entregados el dominio, la autoridad sobre todas las naciones, sobre toda la gente. Y dice, tenía en su diestra 7 estrellas, que después nos va a contar quiénes son estas estrellas. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, que sabemos que es la Torá, la ley del Señor. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, el sol de justicia. Como decía Isaías, ¿no? Sí, que a los que les ha amanecido, si hablaran conforme al testimonio, a la ley y al testimonio, les ha amanecido. Y si no, no les ha amanecido, ¿no? O en Miqueas, que leíamos, que decía que a los que temen su nombre les nacerá el sol de justicia. Y ya para el verso 17 al 20 nos dice: cuando le vi, caí como muerto a mis pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias, ahí nos dice los de las estrellas, y los 7 candeleros que has visto, que son las 7 iglesias, ¿no? Entonces, acá tenemos una gráfica de lo que él vio, y acá, bueno, acá vemos lo que yo les explicaba del tema del candelebro, ¿no? Junto con lo de la línea de tiempo y la luz, la revelación que se ha ido encendiendo a lo largo de la historia. Y esto es lo que va a ir describiendo Apocalipsis, ¿no? Dios entrega de su Torah, de su ley, desde el inicio. A Adán mismo, Adán ya conocía de la Torá, conocía de los mandamientos, conocía de lo que Dios pedía y exigía, de cuál era el carácter de él y de qué forma él habría de redimirnos. Pero claro, él tenía todos símbolos y los tenía de forma verbal, como hemos hablado, ¿no? Y ese primer conocimiento era la primer luz que se encendía. Ya para la segunda luz estamos hablando de la época del diluvio, la época donde Dios nuevamente le dice a Noé, guardar los animales limpios y
puros, impuros en el arca, tantos de cada uno. Y después cuando sale del arca le hace sacrificios. Y Dios le dice, dispérsense, llenen la tierra. Y sucede lo de Babel, sucede todo lo que lo que ya hemos visto y hemos estudiado. Y ahí está narrada la historia, o se está dando el contexto de la historia de Job, y de pronto el llamado a Abraham, y la predicación de Seth, etcétera, ¿no? De Sem, perdón, etcétera, ¿no? Entonces ahí se está encendiendo una nueva luz, Dios dando nuevamente, haciendo el reseteo y dando nuevamente la oportunidad y dando nuevamente instrucciones al pueblo. Para el tercer milenio, ¿cuál es la tercer luz? El llamado de Abraham, se forma la nación, una nación, y Dios desciende en el Sinaí y da nuevamente su palabra, pero ahora ya no oralmente, sino por escrito. Allá ahí tenemos la tercer lámpara, ¿no? Ya para el cuarto milenio, o la cuarta luz, tenemos a Yeshua, tenemos a Jesús, se forma el templo, todo esto es parte de la salida del Éxodo, se forma el templo, todo, y tenemos a Yeshua viniendo para ese cuarto milenio. Ya para el quinto estamos hablando de la predicación de los apóstoles. Ya para el sexto estamos hablando de nuestra época, donde nosotros debemos expandir el evangelio y ahora retornar a las raíces, como dice en Jeremías 10:10, retornar a las sendas antiguas. Y esa es la sexta luz. ¿Por qué esta sexta luz? Si nosotros vamos encendiendo las velas en progresivo, cada vez hay más luz que ilumina cada vez más el ambiente. Y efectivamente es así. Los símbolos que recibieron de Adán eran medio oscuros, medios símbolos nomás. Pero una vez que pasaron del diluvio, esos símbolos se hicieron más evidentes, porque ya se ve el carácter del Señor. Una vez que Dios forma al pueblo y forma la nación de Israel, los símbolos cobran aún más vida y son más claros. ¿Por qué? Justamente porque después de haber pasado lo del diluvio y haber habido toda esta confusión con Babel y la creación de los mitos, la nación de Israel vino a traer luz al mundo, explicando cuál era el carácter de Dios y practicando su ley. Como dice en Deuteronomio, para que las demás naciones vean y digan: qué pueblo más sabio es este, cuántas leyes sabias que tiene. Y cuando vino Yeshua, vino a traer claridad sobre todos los malos entendidos que tenía Israel. Y vino a enseñar y a cumplir con todos esos símbolos que todavía no lograban entender del todo. Se sumó aún más luz. Una vez que los apóstoles empezaron a predicar, llevaron de esa luz al resto del mundo. Ahora la luz era tan grande que iluminaba fuera de la nación de Israel. Y para el sexto milenio nosotros tenemos el cumplimiento de toda la historia, por tanto tenemos un entendimiento mucho más amplio de todas estas cosas y la luz llegando hasta los rincones más apartados de todo el mundo. Y la última de las luces, la séptima, es cuando el Mesías venga a reinar. Y que la Biblia dice que todo el mundo, todas las naciones deberán guiarse por la plenitud de su palabra. Ahí es cuando el candelabro está completamente encendido. La plenitud de su palabra, de su ley, de sus mandamientos deberán ser cumplidos en todo el mundo al mismo tiempo. Todas las naciones se regirán bajo su voluntad. Esto es lo que Juan vio en Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo a lo largo de la historia. El cumplimiento de su palabra a lo largo de los tiempos. Y eso es lo que va a empezar a desarrollar a partir del capítulo 2. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga y en el próximo video desarrollaremos
justamente el capítulo 2, lo que nos quedaría para continuar todo esto de el estudio de Apocalipsis. Ya del capítulo 2 y 3 estamos hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis. Que Dios los bendiga.